Bueno, primero yo quiero agradecer a todos por el tiempo de venir a este nuevo webinar de la Asociación Catalana de Facility Management, en el cual pues vamos a hablar de el título Una perspectiva internacional desde Silicon Valley, que es el COVID-19, oportunidad o amenaza para el Facility Management, ¿no? Y la verdad es que tenemos el placer de tener nuevamente con nosotros, digo nuevamente, porque tuvimos el placer de tener a Luis Morejón, el primer acto de presentación de la CFM en Cataluña, en el cual puedes ver las fotos en la pantalla, ¿no? Yo creo que probablemente todos conocéis a Luis, pero déjame introducir dos detalles de él, ¿no? Luis es director ejecutivo senior de Richard Ellis, CBRE, Global Workplace Solutions, director de división de la División Oeste, responsable de Bay Area y de Northern California, ¿no? Además, Luis ha formado un equipo de alias directos que puede ejecutar la estrategia de operaciones dentro de GWS de Richard Ellis y dentro de su región, o sea, por tanto, porque tiene una visión muy transversal de toda la parte Enterprise Facility Management, Project Management, Transaction Management, Strategy Consulting. También me gusta destacar que Luis tiene muy buen conocimiento del mercado ibérico, puesto que desde 2006 a 2013 fue gerente general de las sucursales de Johnson's en España y Portugal, formando parte de la junta directiva. Y también una cosa que también para mí es muy importante, muy interesante, que es miembro internacional de nuestra asociación hermana IFMA desde el 2006, que ha participado en varias conferencias dentro de Workplace. Y Luis también fue director dentro de IFMA, del capítulo de IFMA Silicon Valley de la parte de educación. Por tanto, también nos puede hablar mucho de qué hemos de hacer para progresar en la educación de Facility Managers, ¿no? Actualmente Luis es director de la Junta de Directores Globales de IFMA y trabaja globalmente en la configuración del futuro de la profesión del Facility Management a nivel mundial, ¿vale? Entonces, Luis, yo sin más te paso la palabra. Gracias por estar aquí, muchas gracias. Además, teniendo en cuenta la diferencia horaria, por eso más agradecido todavía. Y bueno, adelante y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Manuel. Bueno, yo había empezado con esto, sabía cómo ibas tú a introducirme. La verdad es que hay una relación de amor interesante entre la ACFM y yo, ¿verdad? Tuviste a bien, y os agradezco enormemente haberme invitado a vuestra fundación, a ese evento en Caixa Forum en Barcelona en 2017, y ahí queda registrado. Hoy vi que tenía en vuestra página web hay una foto de ese momento, y bueno, aquí estoy de nuevo. Te agradezco a ti y a la Junta Directiva a darme esta oportunidad de compartir, más que hacer una clase magistral o algo así. Soy muy alejado de ello. Yo lo que quiero es que haya un debate, un intercambio de ideas. En la medida que yo vaya hablando, me podéis parar, podéis levantar la mano, podéis enviar alguna nota. Y tú, Manuel, si estás mirando, me paras, por favor, porque yo aquí me voy a concentrar en los slides que tengo. Así lo haremos. Perfecto. Lo segundo es que veo que ya somos 26 y además de todos vosotros, quiero saludar a mi buen amigo Francesc Rizán, que está hoy atendiendo y es un gran amigo de Johnson Controls y también ahora de CBRE, que veo que... Claro que sí. Encantado de estar aquí, Luis. Un fan más. Yo creo que en cierta medida debo a ti esta relación con la ACFM, así que... Luis, también déjame destacar que tenemos con nosotros gente desde Panamá, de la asociación APAFAM, que también tenemos una muy buena relación entre ACFM y APAFAM, que bueno, que estamos firmando un convenio también de colaboración para compartir conocimiento y acciones, ¿vale? O sea, también te oyen desde Panamá, ¿vale? Eso es fantástico, país que adoro y en el que he estado muchas veces, así que bienvenido. Bueno, vamos directamente a ver cómo yo paso aquí. Rapidito un poco de historia. Yo quería empezar con un grupo de slides que vais a ver, un grupo que son un poco oscuras y negras. Las tomé prestadas, no son mías, no las he creado yo. Vienen de la presentación la última presentación de SoftBank en el trimestre pasado, en mayo, alrededor de mayo 17, 18,
hicieron presentación de sus resultados trimestrales que fueron devastadores, con pérdidas multimillonarias. Y ellos empezaban su presentación a los analistas con estos slides que vais a ver, haciendo una comparativa entre lo que pasó en el 29 y lo que está pasando ahora y lo que en aquel momento estaba pasando, porque ya empieza a haber una gran diferencia entre las dos crisis. Pero sin embargo, todos hemos oído hablar de la crisis del 29, la caída de la bolsa en mayo, todavía estábamos en un momento, quizás abril, cuando ellos pusieron los datos, estábamos en un momento muy, muy álgido de la crisis y no se sabía lo que iba a pasar. Había previsiones de millones de muertos, había un panorama bastante negro, tanto económico como social, para el mundo. Ellos ponían esta nota, esto que veis aquí, diciendo cuánto había durado la recuperación. Disculpa, Luis, disculpa que te corte. Sí. ¿Estás compartiendo pantalla? Lo digo porque no sé el resto, pero yo personalmente no estoy viendo lo que tú estás mostrando. Sí, sí, es lo que iba a decir ahora, porque seguimos viendo las fotos del acto inaugural de la CFM. Sí. Bueno, pues la estoy compartiendo, voy de nuevo. Primero te he dejado un margen, porque sé que a veces venga, ahí nos sorprendes. Ahí seguimos viendo la slide de la CFM. Ahora sí, la ahora. Bueno, empezaba con esto y estaba en esta, perfecto. Ahora irme diciendo, hay alguien que había escrito aquí, yo no había visto el chat, pero seguramente me habéis dicho algo aquí. Perfecto. No, ya te vigilamos, no te preocupes. Okay. Bien. Bueno, pues estamos en este slide que dice precisamente cuánto le costó a la economía americana en términos del Dow Jones, que no quiere decir que tened en cuenta que la guerra mundial estuvo en el medio de esa recuperación para lograr los valores previos a la crisis del 29. Y estos fueron los sectores, ¿veis el slide de los sectores? Automóvil, productos electrónicos, el petróleo. ¿Estamos en ese slide? Sí. Fueron estos los sectores que impulsaron la recuperación de la industria americana y mundial después de la crisis del 29. Sin embargo, ¿qué ha pasado ahora? Y ellos decía SoftBank, y yo empiezo con SoftBank porque no se puede entender el mercado de las tecnologías sin SoftBank. Como sabéis, es uno de los principales inversores en startups, tiene más de 80 y tantas inversiones, pero solo por mencionar dos que están muy en boga hoy en día por diferentes circunstancias: Uber y WeWork. Son sus dos, digamos, entre comillas, inversiones estrellas, especialmente por WeWork, que no les ha dado el resultado que venían esperando, que probablemente hoy hablemos un poquillo también de ese tema. Esta crisis, sin embargo, es una crisis que nadie la esperaba. Llegó de momento, llegó muy rápido y llegó en un momento en que además la economía estaba, por lo menos en Estados Unidos, desde el punto de vista de donde yo la estoy viendo, un momento muy dulce, con valores históricos en el valor de las acciones de casi todas las empresas, especialmente las empresas tecnológicas. Cuando SoftBank presentó sus números, esto era lo que había en mayo. Hoy ya hay más de 7 millones, es decir, ha habido un incremento en 3 millones de casos. Entonces, ha sido exponencial la rapidez con la que este virus se ha expandido, y directamente proporcional a eso ha sido la caída de ciertos sectores. Ellos mencionaban primero el de los viajes, porque es un sector que realmente ha impactado terriblemente a toda la industria digamos, la aviación, una industria que prácticamente se ha paralizado al 90%, 95%, en algunos puntos hay buenos síntomas de recuperación, que todavía lejos de los valores pre-COVID, pero realmente empieza a recuperarse. Y sobre todo, no solo el tema de viajar, sino el impacto que ha tenido en otros sectores como el hotelero, el de conferencias, como tú mismo mencionabas, Manuel, hace un momento, en el caso de tu conferencia que se suspendió en Grecia. El de los restaurantes, el sector de la restauración. Ahí tenéis los números de abril comparados con abril de 2019. Un 78% de caída, que no solo es los restaurantes que tú vas
sino es el sector de la restauración en total, y que tiene una directamente proporcionalidad con las oficinas, porque mucho de la restauración ocurre asociado o dentro de los grandes campus, al menos al mediodía, en la mayoría de los centros de trabajo. Pero también quiero decir que en el caso de Silicon Valley, por la propia configuración de esta zona, cómo son los headquarters de las grandes compañías de las que todos hablamos y de las que conocemos, las grandes marcas que están aquí a menos de 10 minutos de donde yo estoy hoy, aquí en California, ocurre dentro de sus instalaciones. Son los grandes proveedores de alimentos para empleados que todos conocemos, los que tienen grandes cocinas y restaurantes para los empleados, que sobre todo en la hora del desayuno a mediodía toman su almuerzo en las oficinas. Esto ha impactado. Una de las últimas cosas que decía SoftBank era que 2,7 billones de personas, nada más hay que ver la escala de cuántas personas fueron impactadas en aquel momento. Yo creo que todavía algunos han vuelto parcial o completamente trabajando desde casa o sin poder acceder a vuestras oficinas. Imaginar el impacto que ha tenido eso para la profesión, para la gente que provee el servicio, al sector de la limpieza, del mantenimiento, de la hospitalidad, las personas que llegaban, los concierges, las recepciones, todo eso. Este número nos deja un panorama realmente muy, muy malo. Sin embargo, lo que decía SoftBank en aquel momento, y veis que ellos cambiaban el color completamente del slide, por eso quería haber empezado con esa parte negra de la situación, es que tanto como el 29 hasta el 50 y tantos, en esta crisis, estos eran los sectores que iban a traernos de vuelta la bondad económica. En el que estamos, la videoconferencia, los meetings online, la interacción remota, las compras y la logística para poder efectuar tanto la entrega a domicilio de alimentos, comida, como la compra online, el streaming. Sabéis, habéis visto lo que ha pasado con Netflix, con todas las plataformas, incluidas algunas nuevas que han salido en los últimos meses, como Quibi, han tenido un crecimiento exponencial, producto que todos estamos en casa y hemos tenido que acudir al entretenimiento prácticamente individual. Muy importante también el online medical care, la interacción con los médicos y el personal de la salud online, que ha tenido un repunte importante. Sin embargo, eso no va a ir en detrimento del uso de las instalaciones hospitalarias, probablemente con una mayor efectividad. Solo como esto era en mayo, ¿verdad? Y estamos ya en junio, prácticamente entrando en la segunda parte de junio. Esto es lo que ha pasado. Es decir, el Dow está más alto que estaba hace un año. Pero más importante, el que está tirando el carro, como decía SoftBank, como dicen prácticamente todos los analistas, son las empresas tecnológicas. El Nasdaq está más alto que momentos pre-COVID y desde luego mucho más alto que hace un año. Como veis aquí, ayer cerró por encima de 10.000, hoy he revisado a primera hora y está alrededor de los 9.000, ha bajado un poquillo, pero es circunstancial. Ya habéis visto que prácticamente las dos curvas vienen muy acompasadas. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Venga. ¿Qué ha pasado en Silicon Valley que habéis leído seguramente en la prensa? Muchas empresas han dicho esto. Los primeros que dijeron algo sobre no traer a los empleados a las oficinas fueron la gente de Twitter. Ese es el tweet que publicó el 12 de mayo su directora de Recursos Humanos, de People, la Chief People Officer de Twitter, y el por qué. Y prácticamente después han seguido varias comunicaciones, incluida Facebook, que repitió prácticamente el anuncio de Twitter, que yo diría que el mensaje es más, no es que no vamos a abrir las oficinas, sino podéis venir cuando queráis, podéis escoger trabajar de donde queráis. Algo que los que estamos en este negocio hace muchos años, venimos diciendo hace mucho, es lo que hay que hacer. Es la agilidad
con la que debemos preparar a nuestros empleados para poder trabajar de cualquier lado. Desde casa hoy no tendría ningún sentido que yo tuviera que ir a mi oficina a las 6 de la mañana para conectarme con Panamá o Barcelona para hablar, si tengo las herramientas. Si todos estuvieran en San Francisco, probablemente hubiera sido mucho más conveniente para mí ir a las 4 de la tarde a San Francisco, tener esto con los 29 que estáis aquí y haberme sentado en una sala y después habernos tomado un vino, que fue lo que hicimos cuando hicimos el lanzamiento de la ACFM en Barcelona hace ya 3 años. Pero no, sin embargo, no hace falta. Con lo cual, quiero poner un poco de... en estos dos comentarios, la CEO de YouTube, igual, ellos estaban preparados, ella no se lo creía en una conversación a Bloomberg, que la empresa había seguido funcionando, trabajando desde casa prácticamente. Lo cual no quiere decir que la oficina no es válida y que no haya un retorno a la oficina. Y lo que va a pasar, hay dos grandes grupos en este debate. ¿La oficina es necesaria o la oficina no es necesaria? ¿Para qué tendremos que ir? Mirar un poco otro tipo de opinión. Yo, entre las cosas que hacemos, y Manuel nos ha hablado, todos los proveedores de servicios global, Amazon es uno de las grandes empresas que ha salido reforzada de esta crisis y desde luego es una de las grandes acciones que ha tirado del Nasdaq hacia arriba, pero bueno, los tres grandes están ahí, tanto Microsoft como Amazon como Google. Pero en el caso de Amazon, que aquí tenemos al Dave Clark, que es, digamos, el gurú de la respuesta al coronavirus desde su punto de vista, cómo él hace esta declaración tan importante. Es decir, que sin el edificio, sin el entorno físico, sería imposible hacer lo que hace Amazon. Y le da una palmadita en la espalda a tantos profesionales que viven de ese negocio. Un paquete desde que sale de su origen, de su producción, que probablemente ocurra con toda seguridad en uno o varios edificios hasta que el producto está terminado, hasta que llega a vuestra puerta, a la casa, pasa por muchas instalaciones, incluidas los parques logísticos, que son una maravilla en el caso de Amazon y con el cual así todos los grandes proveedores de servicios globales tenemos relación. Otro caso, este muchacho más joven y una empresa más pequeña, Brex, una empresa de servicios financieros aquí de San Francisco, ve la oficina como un beneficio añadido, algo en lo cual el empleado lo verá como se sienta necesitado para ir. Es algo que se me ofrece como un beneficio más, como puede ser mi salario o los servicios médicos que la empresa me ofrece o los seguros médicos. Finalmente, aquí en Silicon Valley, hay en todo lo que es el área de San Francisco hasta San José, que digamos es el polo tecnológico de California. También podríamos incluir Los Ángeles, porque hay un gran polo allí y un grupo de empresas importantes basadas ahí, especialmente relacionadas con el streaming y el show business, pero que están muy vinculadas a las tecnologías. El Consejo Económico, tengo que mirar aquí para decirlo bien en español, el Consejo Económico del área de la Bahía de San Francisco hizo una encuesta el 14 de mayo, alrededor del 13 de mayo, un poquito antes de la presentación de SoftBank que hemos visto antes, y le hizo un grupo de preguntas. Por cierto, Manuel, que tengo el informe, te lo mando y después lo podéis compartir con los miembros de ACFM. Y 123 CEOs o grandes ejecutivos de estas empresas del Valley, con lo cual entiendo que están prácticamente todas representadas, todo el sector tecnológico, pero no solo, le hacían varias preguntas. Entre ellas, una de estas que decían, y vosotros ahora estáis, no sé en qué fase ahora mismo estará Cataluña, en general España está en diferentes fases, pero en qué fase de la reapertura, porque todos estamos, o la desescalada, como le llamáis vosotros allí, pero dependiendo en qué fase estamos, nosotros estamos probablemente ahora aquí en la fase 2,
estos CEOs, las personas que tienen que tomar las decisiones, decían que en la fase 4, cuando estemos prácticamente en pre-COVID circunstancias, es decir, ya no hay ningún cierre, ya nadie se tiene que quedar en casa forzadamente, ya podría haber conciertos, los restaurantes están abiertos, hay menos necesidad de distanciamiento social. Ellos dicen que el 70% de sus empleados deberían volver a las oficinas, lo cual te da una medida de cuál es el sentimiento de las personas que están dirigiendo las empresas tecnológicas en Silicon Valley y cuántas personas regresarán. ¿Qué tiempo tomará? Probablemente será alrededor de un año. Tengo otra de las preguntas que dice cuándo ellos quisieran, no es esta, cuándo ven ellos aproximadamente que deberían tener una cantidad razonable de empleados en la oficina. Y más del 50%, alrededor del 60% dice que entre ahora y un año. Por lo tanto, es un proceso que tomará tiempo, pero terminará culminando con la gente en la oficina. Esta última es muy importante y solo voy a anotar esta estadística de aquí. 17% única y exclusivamente de ese grupo de 123 ejecutivos que respondieron a esta encuesta, dicen que van a mover completamente su fuerza de trabajo remoto, completamente. Lo cual no quiere decir que no haya oficina, pero puede ser que vayan a un sistema más ágil, probablemente con WeWork, con Regus o la solución que CBRE tiene, que es HANA, que está muy metida en lo que es el mundo tecnológico y en los polos donde hay grandes grupos de empresas tecnológicas. Hasta aquí, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se me oye y cómo vamos? Se te oye muy bien y vamos bien. Son las 4:28, adelante. Perfecto, perfecto. Pues bueno, lo que va a pasar y en qué dimensiones nos vamos a mover, yo creo que, o los ejes de esta reapertura, yo creo que va en estos 6, digamos, ejes que yo creo que es lo que va a ocurrir. Y no soy yo, esto lo dice el grupo, el think tank de CBRE, que tenemos grandes investigadores, pero si veis a los demás, todo el mundo ha publicado prácticamente estudios muy parecidos hablando de estas cosas. Primero, que hay que disminuir la densidad en las oficinas. Yo creo que hubo un proceso a raíz de la crisis de 2008 que fue sobre todo, aunque impactó a todo el mundo, pero fue sobre todo bancaria. Los bancos se retrayeron. Yo estaba en la banca en ese momento, por lo tanto conozco muy bien qué fue lo que hicimos y cuánto fue la desescalada, digamos, en cuanto a patrimonio inmobiliario que hubo en aquel momento. Pues ahora vamos en sentido contrario, más espacios, más posibilidades, más amenities, menos necesidad de estar en un mismo lugar en la oficina. Lo segundo es la posibilidad, y esto sí es posible que ocurra, es que haya, con esta disminución de la densificación, que haya una solución un poquito más hub and spoke, que quiere decir una distribución radial de la oficina. Es decir, habrá un centro que podría ser el headquarter o no, y que haya oficinas alrededor del radio de ese hub, que podría ser en una geografía pequeña como es Silicon Valley, y ya, por cierto, casi todos, absolutamente todas las tecnológicas, entre el Valle, donde yo estoy, San Francisco, hay 48 millas, y todo el mundo aquí tiene una oficina en San Francisco y una en Silicon Valley. Todas las empresas que podáis mencionar de las tecnológicas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vive en San Francisco que no quiere bajar hasta aquí, hay mucha gente que vive aquí que no quiere subir, y por tanto te da la opción de trabajar de esa manera. Eso probablemente vaya a mayores, teniendo en cuenta, y comentando de nuevo la solución ágil, teniendo en cuenta que tú no tendrías que abrir la oficina, tú sencillamente comprarías espacios en los proveedores de espacio ágil y tus empleados pudieran conectarse desde cualquier sitio dependiendo del proveedor que cogiera. Mucho trabajo remoto, y como dice ahí, que no es nuevo, las empresas que han estado preparadas, la verdad que nosotros, Francesc, que trabaja conmigo, lo podrá decir, nosotros estábamos muy preparados para esto porque hace mucho tiempo que estamos trabajando en remoto y ha sido muy fácil adaptarnos a este modo de trabajo porque ya lo hacía. Yo trabajaba aproximadamente 3 días a la semana desde casa, en una semana floja, en una semana muy complicada, trabajaba los 5 días fuera porque estaba viajando. Por lo tanto, no cuesta ningún trabajo. Entonces, habrá un grupo de trabajo que sí serán escogidos para trabajar desde casa, incluidos algunos como
hasta ahora prácticamente impensable, como los de call center, respuesta remota. Hasta ahora habría que ir a centros. En Estados Unidos hay varios grupos de ciudades que han sido conocidas donde se han colocado call centers como Charlotte o como Memphis. Sin embargo, ahora, precisamente porque la mano de obra es más barata, el coste de vida es mucho más barato que en centros densos de tecnológica o banca o industria, como puede ser Nueva York o Silicon Valley. Sin embargo, ahora yo tengo varios call centers trabajando desde casa sin problema. Solo por poner un ejemplo. Bueno, y sobre todo, volviendo a lo que decía Michael Tannenbaum, el CFO de Brex, la oficina vista como un elemento de retención y atracción de talento y de reforzamiento de la cultura y la estrategia de la empresa. Esos dos puntos van muy ligados a ello y tiene que continuar. Por tanto, y muy rápido, voy a pasar por la siguiente slide. El grupo de investigadores de CBRE ha puesto esto, que probablemente ya haya cambiado, porque en el momento que esto se hizo, que era en mayo, Estados Unidos estaba aquí. Yo diría que Estados Unidos probablemente ya esté donde estaba Portugal o Bélgica o Suiza en aquel momento, teniendo en cuenta que aquí cualquiera se puede mover en ambas direcciones, pero esto te da una sensación, una idea concreta de cómo la vuelta a la oficina, cómo la desescalada, el reopening nuestro va a ir influenciando en la actividad económica, en la recuperación de esa actividad económica tan deseada por todos, especialmente en sectores como la restauración, la hotelería, el turismo y los viajes, que son los que más duramente se han visto afectados. Sin embargo, mire, ¿por qué estamos totalmente seguros que la oficina tiene futuro? Este es el estudio del 90 de cuál es la capacidad instalada de oficinas en Estados Unidos, cuánto está ocupado más o menos siempre y cuánto está libre. Y hay ese pequeño porcentaje, este área aquí, que es, digamos, el área libre del stock de oficinas, y esto solo se refiere a oficinas en Estados Unidos. Y yo diría que esto prácticamente podría ser aplicado a cualquier gran ciudad donde hay grande actividad económica. Barcelona, desde luego, es una de ellas a nivel mundial. Madrid, Londres, París, Nueva York, Chicago, Boston, Ciudad de México. Entiendo que ya que tenemos a alguien de Panamá, igualmente Panamá con gran presencia de empresas financieras, probablemente podríamos hacer habría que buscar muchos datos, pero esto no entiendo que más o menos sería la misma idea de que no ha habido un cambio sustancial en las últimas dos crisis, 2008 y ahora esta que ha sido muy pequeña comparada con una recuperación mucho más rápida. Y finalmente el precio. Realmente, ¿qué creen nuestros analistas que va a ocurrir con el precio de la oficina? Pues mire, nosotros estamos ahora mismo aquí, ¿verdad? Y esto es lo que pasó en 2008. Y esto es lo que creemos va a pasar en los años por venir. Entre otras cosas, porque probablemente haya una ralentización en la producción de nuevo stock, producto del parón importante de la construcción y de los permisos, y probablemente de una redistribución de la idea de la oficina, pero realmente lo que se espera es que la oficina propiamente dicha, y especialmente, volviendo a hablar de Amazon, los centros logísticos, que es esta otra línea de aquí, haya una subida importante en el coste de la renta. Sin embargo, quien se va a ver bastante afectado y al parecer va a haber un periodo mucho más largo de recuperación va a ser el retail, o precisamente por cómo va a cambiar nuestra forma de comprar y de socializar en restaurantes o tiendas, y además viendo que compramos más por internet, vivimos más en casa, hemos descubierto la casa después de tantos años, pues probablemente eso sea. Bueno, para llegar aquí, estamos a tiempo y sí. Yo creo que este dilema que veis en esta foto, esta pequeña viñeta que publicó el New York Times anteayer, yo creo que no va a existir. Sinceramente, pienso que no va a ser nada reopening o desescalada y siguiendo trabajando desde casa. No todos tienen una oficina en casa, no todos tienen una buena conexión. El otro día oía un podcast en Estados Unidos, que hay mucha gente joven en Estados Unidos, no puedo hablar por España, que a veces sale a su coche
en lugar de working from home, dice working from car. Van al coche y se conectan desde el coche, desde una wifi cualquiera que esté habilitada, porque en su casa no pueden trabajar, porque los niños, porque viven con otros, mucha gente joven comparte piso, especialmente en este área. Entonces yo no tengo ninguna duda de que habrá una necesidad de reopening. Sobre todo porque Gensler hizo una encuesta reciente, y todos conocéis, es digamos, firma de arquitectura y de estudios en el mundo de la oficina, y este es el resultado. El 70% de los empleados y las personas que fueron preguntadas responden que volverá a la oficina. Yo me quedé relativamente sorprendido que el 44% ha respondido que trabajarán de la oficina siempre, que es lo que quiere decir esta parte de aquí. Y hasta un 26% dijo que más o menos 1 o 2 días trabajarían fuera, pero que, digamos, los que nos gustaría a todos, el lunes viene trabajar desde casa e ir a la oficina a mediados de semana. Por lo tanto, habrá que seguir esa tendencia. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Y qué valor ha añadido el Facility Management? Entrando ya en lo que es nuestra posición. Primero, nos hemos, de la noche a la mañana, a pesar de haber estado estamos años peleando por convertirnos en estratégico, por estar en el C-level, porque nos llame el CEO y nos pregunte qué hay que hacer y cómo lo debemos hacer. Pues hemos tenido la oportunidad de oro, sinceramente, para demostrar la importancia de esta profesión. Primeramente, haciendo las preguntas concretas. Y lo voy a dejar el slide ahí para que la leáis rápidamente, pero en varias dimensiones de nuevo, cuáles son las cosas a tener en cuenta para volver a abrir o para hacer que el empleado retorne al trabajo. Y probablemente tengamos la oportunidad de implementar aquellas políticas que son efectivas económicamente y que son buenas para el empleado, como decíamos anteriormente. ¿Okay? Son millones de preguntas y que se tiene que hacer el CEO de la empresa, pero para ello te la tiene que llevar el Facility Management Manager o el director corporativo de inmuebles o quien lleve esa división dentro de la compañía. Cuatro principios de los cuales tenemos que guiarnos a la hora de abrir, y para eso tenemos que estar constantemente comunicándolo: la seguridad, la conformidad con las regulaciones y las leyes locales, la colaboración con todo el mundo. Yo creo que, por ejemplo, y muchos de los que estáis aquí seréis property managers. Yo creo que nunca ha habido una colaboración tan fluida entre los FMs y los property de los edificios, sobre todo en los edificios de desarrollo vertical, donde hay problemas de acceso, donde se comparten ascensores locales, restaurantes, cafeterías, y finalmente la agilidad y estar constantemente estudiando la situación. Yo voy a un momento aquí, a ver si puedes ver lo que hemos hecho. ¿Cómo vamos? Bien, vamos bien. Perfecto. Pues rápido. Y para tener este tipo de conversación hay que tener datos. A ver si se carga de nuevo. Nosotros hemos preparado, yo sé que no somos los únicos, pero hemos preparado, en el caso de Estados Unidos, hay 50 estados, no sé cuántos miles de condados. Hemos preparado este dashboard interactivo que está constantemente. Mira, Manuel, ¿qué te parece California? ¿Qué te parece California? Está en verde, ¿eh? Hemos visto esto, Manuel y yo, a las 6:30 de la mañana, ¿verdad? Esto significa que en media hora, o una hora ya, hora y 40 minutos, ha cambiado. Esto estaba en amarillo, en ámbar, porque California no había mejorado en la métrica de los casos, de nuevos casos, estaban creciendo. Es decir, si en 14 días no ha habido un constante de crecimiento de nuevos casos, está en amarillo. De manera tal que tú sabes cuál es la situación. Bueno, California hace media hora, es decir, que se ha refrescado la página y ya estamos. Con cualquier persona que tenga un portfolio distribuido por todo Estados Unidos, yo sé que CBRE está trabajando ahora, CBRE, como decís vosotros, está trabajando en llevar esto a nivel global, pero es una cantidad de datos impresionante. Pues podríamos ver si tu oficina está en Colorado o está en Texas, que por cierto también ha cambiado a verde en la última media hora. Sin embargo, podríamos ver
una de las grandes métricas que puso de manera, fue discutida mucho al principio de la crisis, la capacidad del sistema de salud en cada estado. Ahí tenéis los datos de Estados Unidos a día de hoy. Así que era la principal, digamos, fue la variable que prácticamente nos llevó a los cierres. Es decir, no colapsar el sistema de salud y que pudiéramos tener capacidad para dar servicios a todos aquellos que se lo notara. Pues esta es la situación de Estados Unidos hoy. Y eso es lo que le da al Facility Manager la capacidad de... déjame ver ahora cómo puedo yo volver aquí. ¿Veis ya lo veis ya? Ahora acaba de llegar. Bien. Bueno, voy a pararme un momentito aquí porque entre las cosas que debemos hacer y que los Facility Managers ahora vamos a poder intervenir y poder, digamos, enseñar a nuestros partners locales en seamos proveedores de servicios o seamos proveedores internos. Probablemente aquí haya muchos clientes que trabajan dentro del cliente. Tener la posibilidad de discutir con el C-Level cómo se va a hacer la limpieza, una cosa tan normal, que se hace todos los días. Hoy en día se ha convertido en algo como de alta tecnología. Hace poco estaba yo aquí en el webinar que hizo la ACFM recientemente con Paco García Humada y hablaba de commissioning y de eso. Antiguamente era, bueno, que lo haga el DFM y ya veremos. Ahora es, oye, ¿cómo vamos a preparar el edificio para que la gente regrese? ¿De qué manera se va a limpiar? Estamos siguiendo la normativa. Es decir, armándonos de todos estos datos, podemos elevar el discurso que el Facility Manager va a traer. Oye, voy a ir un poquito más rápido. Creo que una de las cosas que va a ser importantísima a la hora de nosotros traer a los empleados a la oficina va a ser el nivel de comunicación. Nada de esto y todo esto es cuando preparemos la oficina para regresar. Hay que tener, uno, las herramientas necesarias y otro, preparar todos los protocolos, toda la información al empleado antes de que el empleado regrese. Y no solo a nuestros empleados, sino si estamos en un edificio que es, por ejemplo, de varios tenants, pues tenemos que colaborar con aquellos property managers que dirigen o que controlan ese edificio para que nuestra llegada al edificio sea, digamos, esté acompasada a los otros que van a regresar. Es en nuestro caso, en la mayoría, tengo ningún portfolio es propiedad única, como no conozco uno que lo sea, por tanto, va a ser ultra necesario hablar con muchos stakeholders en la medida que el Facility Manager decida volver a la oficina o la división. Finalmente, oye, hay que crear, el que no las tenga, el que las tenga perfecto, pero hay que crear unas normas claras de trabajo flexible y dando a los empleados la libertad de escoger ellos mismos cuándo y cómo venir a la oficina. Y si no, creando la manera de poder reservar tu horario de oficina real para poder llegar en un momento en que la oficina no esté sobresaturada o para poderte decir no vengas hoy porque ya tenemos todas las mesas disponibles ocupadas. Bueno, oye, hay un gran trabajo que el Facility Manager va a tener que hacer con sus partners, con los vendors, con aquellos proveedores tanto de equipamiento, de servicios y al principio, en la primera etapa, va a haber que coordinar muy bien su presencia en las oficinas, tanto los que vengan a trabajar en nuestras oficinas como aquellos que vienen, que son nuestros propios partners en nuestro negocio principal. Así que conviene que miréis esta dimensión de la comunicación. Y finalmente, bueno, preparar la oficina para el retorno seguro, haciendo que la oficina sea, digamos, que aquel espacio que se decía al principio de aquellos que quieren volver a la oficina, que haya una sensación de amplitud y una necesidad de distanciamiento social. Esto lo ha publicado prácticamente todo el mundo
la señalética que habrá que poner. Yo estoy deseoso realmente de regresar a la oficina nuestra de San Francisco y ver ahora mismo cómo nos vamos a mover en los pasillos, cómo vamos a llegar a los aseos, cómo vamos a ir a la zona de cafés. Finalmente, fijaos que casi todo, la primera parte era la fase 1. La preparación va a durar mucho más que la real vuelta a la oficina. Esta es una oficina real de CBRE, creo que es la de San José. Y bueno, oye, todos hemos hablado de los screens de temperatura, de los self-check de los empleados, cada uno tendrá que rellenar su propio documento. Cada empresa está buscando la manera de solucionar este tema, dependiendo siempre las regulaciones locales que te permitan o no hacerlo. Por ejemplo, en España sé que la toma de temperatura tiene que ser personal, cierto tipo de personal, y que no cualquiera debe hacerlo, lo cual está muy bien, por cierto. Preparar todos los playbooks, los guidelines. Yo recomendaría a todos basarse en alguna solución, en un app, en algo que sea muy fácil, que esté aquí. Nosotros tenemos la nuestra para nosotros, y lo que estoy hablando aquí es de la vuelta al trabajo del propio CBRE, pero que lo hemos puesto a disposición de todos los clientes que quieran, y no tan clientes porque está libre prácticamente en nuestra web, que quieran usarlo. Y el app que se llama CBRE Connect, y le que podemos llamar de la manera en que cualquier empresa quiera, te va a permitir prácticamente listar todos los pasos de la vuelta al trabajo de una manera que quede grabado, y que tú además, por ejemplo, en el caso de hacer tu propia ¿cómo se llama esto? Self-check assessment, cuando tú te tomas tu temperatura y dices, oye, hoy tengo 36, no hay problema, no he tosido, en fin, todas estas cosas, la publicas ahí y ahí va quedando tu récord. Y de cualquier manera es también la comunicación, el feedback contrario, en caso de que, oye, hemos cerrado la oficina porque ha habido un caso y el departamento de recursos humanos no puede volver, o cosas así. Oye, como me quedan varios minutos y quiero dar tiempo a preguntar, yo tengo más tiempo después de las 8, no sé si os queréis quedar, pero quiero decir que cómo yo veo la labor tanto del Facility Manager como de las organizaciones del sector que engloban grupos de Facility Managers, como es la ACFM. Primero, daros las gracias. Vosotros estáis prácticamente haciendo lo que debemos hacer. Y yo como miembro del board de IFMA, ahora tengo dos slides para que veáis lo que ha hecho IFMA, pero más o menos todas las organizaciones, incluso en Brasil, hoy veía otra en México, han creado webinars. Nunca antes ha habido esta cantidad de información sobre temas relacionados con el Facility Management, desde el diseño de la oficina hasta los servicios que se tienen que proveer dentro de la oficina. Y a esa pregunta que yo mismo me hacía y que la ponía como tema, ¿hay una oportunidad, una amenaza? Sinceramente, y creo que hasta ahora lo habéis visto en todo lo que he ido diciendo, hay una gran oportunidad. Hay una gran oportunidad personal para cada uno de nosotros que estamos en este mercado, y hay una oportunidad como mercado de ser reconocido. Yo creo que estamos, si ponemos a los trabajadores esenciales, no estaremos mucho más allá del quinto, el sexto, si ponemos a los doctores y al personal de la salud como primero en este caso, y a tantos otros que nos han ayudado a sobrevivir en este encierro, digamos, necesario. El Facility Manager está ahí. Yo he tenido que, en ciertas regiones de Estados Unidos, hemos tenido que dar documentos para que nuestros técnicos se pudieran mover, al igual que las enfermeras y los doctores han tenido que tenerlo para ir a los hospitales cuando estaban trabajando en los momentos duros del encierro. Pues hemos tenido esa capacidad, hemos tenido que hacer esas autorizaciones como personal esencial. Pues convertirnos en esencial. Hay muchos empleos nuevos que van a surgir. Todavía no lo sabemos todo, pero está claro. Y este artículo que pongo y dejo ahí un tiempo para que copiéis, de Jeff Green, Steve Marius, hace unos días detrás, la cantidad de trabajos nuevos que están surgiendo debido al COVID y que van a ser la base de la recuperación del desempleo. Ellos hablan de Estados Unidos, pero yo creo que esto es global. Esto no solo afecta a Silicon Valley ni a Estados Unidos, es un tema de toda la economía. La gente que tenga que tomar las temperaturas, como ya hablamos,
las personas en los centros comerciales o en aquellos lugares donde haya que limpiar superficies constantemente. Los contact screeners, la gente que tenga que seguir a través de, web, de apps o físicamente, con quién has estado tú en contacto, a quién debemos avisar en caso de una situación así. IFMA también ha hecho su poquillo, tener en cuenta que no todas las empresas grandes tienen estos servicios externalizados. Hay mucho todavía por recorrer y hay una forma de proveer estos servicios que es interna, pero por tanto, IFMA ha creado este marco estratégico para dar apoyo a cualquier facility manager en cualquier lugar del mundo. Es libre, al que podáis coger y veis el grupo de trabajo que se creó con todas las dimensiones, los ejes del desarrollo de cómo se ha ido desarrollando la pandemia y de cómo vamos a volver a la oficina, qué temas tenemos que evaluar, cómo hacerlo. Eso lo ha hecho la organización de, como decía Manuel, hermana vuestra, así nos sentimos, colegas de mercado. Y finalmente, CoreNet. No hay organización relacionada con con el mercado de la oficina, con el mercado de facility management o del real estate corporativo, que no haya desarrollado una cantidad de eventos y de comunicación y de compartimentación o el compartir best practices que esté en este mercado, que no lo haya hecho. Lo puse porque quería llamar la atención sobre un post. El francés se acordará de un antiguo colega mío, hoy gran ejecutivo de real estate de Nueva York, que publicó un post con motivo del hackathon de CoreNet. Se llama Rick Bertazzi y lo podéis buscar en LinkedIn, y ha hablado de la oficina del futuro, de la oficina autónoma. Lo hizo con motivo de este hackathon y es una especie de day in the life, el día en un empleado, en la vida de un empleado, y cómo ocurriría esto post-COVID. Y es un poquito oscuro, la verdad, yo se lo dije, podéis leer mi comentario ahí, pero habla mucho de cómo podría ser el futuro de la oficina. A mí no me gusta nada, yo creo que no será así tan crudo como él lo explica en su post, que más bien es ciencia ficción, pero también es cierto que en cada punto que Rick menciona se ve la labor sobredimensionada del Facility Manager. Os recomiendo que lo leáis y después me deis los comentarios. O le comentéis y le diga que yo os lo recomendé, que es buen amigo. Y finalmente he terminado, era lo que quería comentaros, pensé que no iba a poder tener tiempo, quedan 5 minutos, pero podemos tener un rato más si queréis. Y oye, Manuel, pues abro a preguntas o a ideas. ¿Vosotros cómo lo veis desde vuestro ángulo? Tenemos a Tanisha que quiere hacer una pregunta. Voy a quitarle... ya estás en un mute. Tanisha, no sé si te pronuncio bien el nombre. Tanishka, te dejo para que preguntes. Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos. Y sí, Manuel, pronunciaste bien, es Tanishka. Luis, muchas gracias por el aporte, muy valioso definitivamente. Yo quería dar, creo que son 3 puntos los que tengo. El primero es que me parece, o por lo menos acá en Panamá, Latinoamérica, estamos viendo que este es el momento de reconocimiento de la disciplina de Facility Management. Es el momento en el cual se está entendiendo el valor que el FM aporta al negocio principal para el cual trabaja, y es el momento en el cual también da a conocer de qué manera uno trabaja en pro de la calidad de vida de las personas que trabajan en esos o que ocupan esos entornos construidos. Eso es lo que vemos desde acá. Lo otro que quería preguntar, quería saber el punto de vista de ustedes, es cómo ven el lado psicológico. Yo siento, o bueno, sentimos, hablo en plural, este momento en el cual el teletrabajo ha llegado a un pico, de repente puede comenzar a disminuir, porque muchas personas sienten que trabajan más en casa que en las oficinas. Entonces creo que va a llegar un momento en el cual las personas van a querer regresar a la oficina, y como FM también tenemos que ver el lado psicológico. ¿Cómo están viendo ustedes ese punto de hacer
que las personas se sientan cómodas y seguras para poder regresar a los espacios de trabajo. Fuera del tema del distanciamiento, fuera del tema de acomodar los espacios, es la parte psicológica para que ellos se sientan cómodos de poder regresar y sentirse seguros. Una gran pregunta, Tanishka. Creo que todos aquí, los que estamos, probablemente tendrán una opinión y estaremos todos muy acertados en decir que el estar tanto tiempo aislado ha tenido su coste emocional, ¿ok? Especialmente no todo el mundo tiene la misma casa, no todo el mundo está preparado para trabajar desde casa, no todo el mundo tiene una relación razonable. Hay mucha gente que va al trabajo porque quiere estar en el trabajo, porque encuentra allí cosas que no puede encontrar en casa. O aquí se hablaba mucho, fíjate, un tema muy importante, porque la vuelta a la oficina no afecta solo a la oficina. Nosotros somos facility managers y damos servicio a un amplio espectro de actividades económicas. Pongamos la escuela como una de ellas. Los niños están deseosos de volver a la escuela, ¿ok? Mientras más joven son las personas, yo creo que hay un deseo mayor de esta necesidad de compartir, de estar en grupo, de tener comunidad. Esto es maravilloso que estemos contigo hoy aquí, y tú desde Panamá, y yo desde Silicon Valley y otros en diferentes lugares de España, Barcelona sobre todo, pero la realidad es que me hubiera encantado haber estado allí, ¿comprendes? Y eso hay que tener muy claro en la vuelta a la oficina. Uno, ¿cómo llegará ese empleado? ¿Ok? Viene emocionalmente mal, ¿ok? Podría venir. Viene preocupado. Todos hemos reaccionado diferente a esta pandemia. Todos reaccionamos diferente a la necesidad de preservarte, de cuidarte. Y claro, la oficina tiene que tener, y tenemos que ser nosotros muy conscientes de que la percepción del empleado tiene que ser prácticamente de pulcritud. Mirad, eso se ve mucho en la aviación. Yo tengo amigos que ya están volando, tengo compañeros, gente que me reporta a mí que ha tenido ya que empezar a viajar, y hemos creado un playbook para darles todas las instrucciones que nosotros creemos que deben tener en cuenta, todas las precauciones que deben tomar para tener cuidado durante el vuelo, en el hotel, cuando se vayan moviendo. Y no me refiero solo a la máscara o los guantes o el lavado de las manos y estas cosas, sino cómo va a ser su comportamiento. Y la primera pregunta que hacemos es, oye, ¿te sientes bien para viajar o no? No hay que obligar a nadie a volver a la oficina. Yo creo que va a ser gradual y cada cual va a encontrar su momento. Y por eso ponía el tweet de la directora de People de Twitter, que lo puedo replicar en casi todas las empresas de Silicon Valley. Nosotros no estamos apurados. Venid cuando queráis. La oficina va a estar abierta. Y va a haber, probablemente, va a haber que darle apoyo psicológico a muchos empleados. Yo creo que será así. Tanishka, gracias. Doy paso a Francesc Tristan. ¿Qué pasa, Luis? Mira, yo quería aprovechar para preguntarte básicamente digamos, a lo que es el trabajo en remoto. Yo considero que lo que hemos tenido no es realmente un home office al uso, hemos tenido un trabajo de confinamiento, porque realmente la experiencia que ha tenido por primera vez mucha gente ha sido trabajar desde casa, juntamente con los niños o con la persona que tienes a cargo. Digamos que no es una experiencia realmente como la que deberían tener cuando tú decides hacer un home office. Y en este sentido, yo lo que veía, y no sé cuál es tu opinión, en qué papel vamos a desarrollar en el futuro los facility managers en esa parte de posibles trabajadores desde casa. Digamos, yo allí entiendo que estamos justo empezando, faltan regulaciones al respecto, digamos, qué calidad tiene el workplace que tú tienes en casa, cómo vamos a valorar esto, si es una responsabilidad del facility asegurar este espacio. Digamos, un poco estaba interesado sobre todo en la parte que ponías un gráfico que el 17% de empresas ya se planteaban hacer un 100% remote work, que es fantástico. Seguramente esas empresas ya son las que están en un estado muy maduro de flexibilidad de trabajo, pero que sí que nos faltaría ese paso más, ¿no? A nivel de facilities, de cómo vamos a encajar esto. Definitivamente. Oye, gracias. Y esta pregunta no estaba preparada porque Francesc no sabía que ibas a venir, pero la realidad es
que has dado en el clavo. Mira, uno de los grandes problemas que se nos va a presentar es cómo apoyar a una fuerza laboral importante trabajando desde casa. Hay un tema, prácticamente tiene que ver mucho con lo que Tanishka ha hablado, porque la ergonomía empieza a ser un problema, ¿ok? Cómo trabaja ese empleado que hemos dejado 3 meses estar en casa y las connotaciones legales que eso tiene. Es decir, una cosa es que nosotros estemos obligados por las circunstancias y otra cosa es que la empresa tome la decisión de que tú trabajes de casa. Por eso decía Michael, este chico de Breaks, que esto tiene que ser, el lugar de trabajo para que tú vengas, tiene que ser un beneficio. Tú te tienes que sentir bien viniendo, tienes que estar cuidado, volviendo a Tanisha, tiene que estar seguro, tiene que ser un lugar que está además en total concordancia con las nuevas regulaciones, no las anteriores, no las SRAE, las OSHAs y todo lo que hemos ido hablando durante años, sino las nuevas regulaciones que prácticamente van a estar a nivel de ciudad, ¿ok? No de país o no de comunidad autónoma en el caso de España o de Estado en el caso de Estados Unidos. Pero yo creo que habrá que hablar de cómo la empresa, uno, va a reaccionar para proveer al empleado de lo necesario, incluido la conectividad, el lugar de trabajo, evidentemente no el espacio. ¿Qué valor tiene eso en el trade-off de la discusión de la compensación del empleado? Eso es muy importante. Y lo segundo es, una vez que se decida, ¿cómo yo te hago llegar eso? ¿De qué manera me aseguro de que tú tengas lo que la empresa te da como lugar de trabajo doméstico? Mira, Google ha hecho una cosa, no sé si lo habéis leído, Google lo ha publicado en todos los sitios, va a dar $1,000 a todos los empleados para que gasten en su lugar de trabajo. No sé cómo lo van a implementar, no sé cómo lo van a contratar, a controlar, pero realmente es un primer paso. Nosotros estamos analizando, nosotros tenemos mucha gente, como sabéis, dentro de Google y casi todo el mundo tiene gente dentro de Google, porque Google tiene una población de vendors y de partners dentro de sus oficinas muy importante. Habrá que ver ese cambio del facility management, cómo llega a tu casa, ¿ok? Nosotros no creo que lleguemos a gestionar el aire acondicionado de la casa, no creo que lleguemos a gestionar ciertas cosas que estarán dentro de tu casa, pero si eres un trabajador desde casa, algún servicio tendrás que recibir por parte de la empresa y esa empresa tendrá que buscar la manera de ofertarlo. Yo creo que el primer paso será ocuparnos de la ergonomía del empleado. Y la comunicación. Esas dos, parece mentira, todos estamos conectados y aquí tenemos wifi casi todos y hay una conectividad y Telefónica acaba de firmar con Google un gran acuerdo del cloud en España, todo maravilloso, pero la realidad es que hay muchos lugares, hay muchos países que no tienen este beneficio y es necesario proveérselo al empleado para ser efectivo. Así que veremos, Francés, pero la realidad es que, oye, ya yo en 2007, y Rosa Valencia, que me ha saludado aquí, se acordará cuando Cisco puso a varias executive assistants a trabajar desde casa para un ejecutivo que se fue a París y eran 2 asistentes ejecutivas que salieron de las oficinas y se fueron a trabajar desde casa porque no necesitaban estar en casa. Ya Johnson Control en aquel momento les configuró la oficina en casa. Fue una vez, oye, pero ya se hizo, es decir, que ya hay un precedente. ¿Ok? Ok, gracias, Luis. De nada, amigo. Ok, paso primero a Víctor. Un segundito. Sí, hola. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente, sí. Víctor. Hola, soy Víctor de Agilent Technologies, cliente vuestro. Yo creo que has dado en el clavo en la última aportación y creo que pasamos, el Facility Manager pasa a ser Workplace Manager, ya que tendremos que pasar, o en el estado de California, donde es el top Sí. tecnológicamente. Oye, Víctor, me pones en un aprieto porque eres cliente, amigo y estamos ahora, además, hemos trabajado con Agilent desde 2003, Sí. cliente
largo trato de muy buena relación, que además es una de mis cuentas, por lo tanto yo trabajo con tus colegas. Mira, yo creo que estamos igual. Hay un tema, estamos igual que España, quiero decir, sabes que en Estados Unidos están las OSHAs, que son las que rigen el tema de seguridad y salud laboral, y que además muy potente, y hay que cumplirlas porque te pueden cerrar la empresa completa. Nosotros a varios clientes les damos asesoramiento en temas de seguridad y salud. Estamos en pañales en eso, y te digo la verdad, no hay dinero, aunque le des dinero a un empleado, ¿cómo controlas que el empleado compre una silla adecuada? Una buena silla, de las que Agilent, y una buena mesa, que fuiste pioneros en implantar en España las mesas autoajustables y ajustables en altura. Recuerdo yo a principios de los 2000, pues te digo una cosa, ¿cómo controlas eso? Vas a la casa del empleado, le dice tengo que entrar, o vienes alguien y se lo instala. Yo creo que todavía no hay legislación para ello. Una cosa sí te digo, si estás trabajando en casa, y probablemente empecemos a ver eso después de la pandemia, porque la pandemia a todos nos pone en un estado de limbo legal o de causa de fuerza mayor, ¿ok? En el momento que la Organización Mundial de la Salud, que hasta hoy es el organismo que, digamos, rige o determina lo que es una pandemia o no, en el momento que la Organización Mundial de la Salud diga se acabó la pandemia, todas las leyes actuales entran en vigor de nuevo, y hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Entonces, hay cosas que se pueden hacer durante la pandemia, y yo no soy un especialista en OSHAs ni en seguridad y salud, pero sé que hay cosas que se pueden hacer durante una pandemia, que tienes esa ventana para hacer cosas que no podrías hacer en un entorno normal. Entonces, yo estoy completamente convencido que el CDC, el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, OSHA, la ASHRAE, todos están trabajando en emitir algunas guías para darnos a nosotros, los que tendremos que implementarla, una guía que nos permita ejecutar. También te digo que todo el mundo está muy asustado, es decir, nadie sabe, no sé, vosotros en España los habéis oído mucho, máscara sí, máscara no, solo por tomar uno de los puntos de todo este cacao que se montó con la pandemia. Hemos ido de lo sublime a lo ridículo 3 veces en 2 meses o en 3 meses. Hemos ido de que el virus se transmite prácticamente en toda la superficie, a que el virus no puede sobrevivir a 3 minutos de rayos ultravioleta. Hemos ido de filtrado a que el virus no se eleva en el aire y no camina más de 6 metros. Nadie realmente quiere ahora mismo dar un dictamen final sobre el tema legal, pero yo creo que va a ser uno de los grandes retos, tanto tú como Francesc lo habéis tocado en el punto, es cómo estar de acorde a la legalidad y a la regulación local, desde local hasta multinacional. Imagina una multinacional como Agilent, que opera en más de 30 y tanto, casi 40 países o más. ¿Cómo haces que en todos los países tú cumplas con todas las regulaciones vigentes? Y en California, gracias por mencionarlo, es California, ¿verdad? Que es más o menos como España, un poquito más chiquita, por cierto, es California que España. Y tenemos mi condado, que está, el siguiente condado empieza en Menlo Park, que está a 5 minutos de mi casa, tiene otra regulación completa al condado donde está San Francisco, en cuanto a la desescalada. Entonces, es una locura. Por eso puse el dashboard, ese dashboard que viste de CBRE, del cual, por cierto, te puedes beneficiar todo lo que quieras, pues está hecho para eso, para que los clientes lo miren. Ya se lo hemos compartido a Neil y al equipo vuestro. Está para ver, tiene detrás de cada estado la legislación, pero solo hemos podido hacerlo para Estados Unidos y en aquellos estados que han sido transparentes. Incluso en algunos lugares hemos llegado al condado, a nivel de condado, pero es muy complicado. Espero haberte respondido. Sé que no es la respuesta que esperabas, pero todavía estamos en pañales. Gracias, Luis. Si me hubieras dado la respuesta definitiva, te estaría haciendo la ola durante mucho tiempo. Todos haríamos la ola. Paso la palabra a Josep, que también quería hacer una pregunta. Josep, Hola, Luis. Felicidades por la presentación. Soy Josep Ortí
y también estoy con Monel y algunos compañeros en la Junta de la Asociación Catalana de FEIMA. Aprovecho para saludar a Tanisca también, después ya hablaremos. Oye, han ido haciéndose preguntas, pero un poco se ha respondido. Entiendo varias cosas. Primero, que pasamos del Facility Manager al Workplace, un poco en la extensión. Y esto, hago una reflexión también. Claro, antes a los trabajadores se medían, porque estabas en el despacho y cumplías unos determinados objetivos, pero físicamente te veían, los objetivos, los proyectos los llevas físicamente. No digo que se medía por horas de trabajo presenciales, pero bueno, había una cierta mezcla. Ahora, a pesar de ello, esto por lo que en las conclusiones un poco en las que estás trabajando, es que esto, iremos a días estaremos en casa, otros días estaremos en la oficina, iremos variando. Entonces, todas estas métricas de medidas a nivel salarial con el trabajador que pueden verse afectadas, por lo mejor, pues oye, yo me ahorro los desplazamientos, pero me pones un ordenador en casa. O sea, habrá toda una serie de salario inexhaustivo. ¿Cómo? Bueno, tampoco digo que sepa los recursos, pero ¿crees que puede afectarnos también en nuestra función de Facility Management? Porque habrá una serie de SLAs diferentes para poder dar respuesta a estas nuevas dinámicas y a lo mejor no están ni creados, ¿eh? No, sí, totalmente. Mira, tú no puedes implementar un trabajo remoto. Vamos a llamarle trabajo remoto, ¿ok? Porque hasta ahora yo creo, estoy más con Francesc, nosotros nos ha obligado la circunstancia a estar en casa. No es que la empresa haya tomado esa decisión por nosotros. Vamos a suponer que la empresa la tome. Para empezar, tiene que haber un sistema de medición de performance y de desempeño, medición de desempeño, adecuado a esa forma de trabajar. Eso en cuanto a la forma, es decir, yo no te tengo que ver para saber que estás haciendo tu trabajo. Y para ello, la tecnología va a ser importante. Recordar aquel slide que puse, el trabajo en remoto, la colaboración remota va a ser uno de los grandes drivers de la recuperación. Eso es parte de eso. Es decir, yo creo que empresas desarrolladas desde el punto de vista del control o de la medición del desempeño del empleado lo tienen mucho más fácil. Y esos SLAs para el empleado de la empresa, vamos a poner Agilent, por ejemplo, en sus investigaciones, el investigador de equipos médicos, el investigador de los técnicos que trabajan en los equipos súper sofisticados que ellos tienen. Ellos tendrán sus SLAs, pues llamarle, que serán los objetivos del año, y su manager tendrá que controlarlo a ellos de esa manera sin tener que estar presente. Obviamente, y pongo por ejemplo otra vez a Víctor y a una empresa como Agilent, donde mucha gente de este tipo de empresas necesita estar en la oficina, porque hay laboratorios, porque hay equipamiento que tú no te puedes llevar a casa. ¿Ok? Es imposible desarrollar modelos matemáticos tan complejos o equipamiento de análisis clínico como hace Agilent o puede hacer muchas empresas de Silicon Valley sin estar en la oficina, en un entorno totalmente controlado. Después está la parte de propiedad intelectual, que de eso ni hablamos, vamos. Eso ya es otro tema aparte. Hay cosas que no se pueden sacar de la oficina y no se van a sacar nunca. Ahora bien, para el Facility Manager, nosotros, colegas, y debo decir, nosotros vamos a seguir trabajando desde la oficina. Es decir, el que esté llevando un edificio, el que sea realmente un Facility Manager de línea, es decir, que tenga que responder a que un edificio funcione o que tenga que dar los servicios, como decía Víctor, de Workplace, es decir, que son mucho más que el aire acondicionado, la iluminación, la electricidad, el acceso, son mucho más que eso, son consejería, cartelería, café, que es muy importante, la comida, los servicios de toma de temperatura. Nosotros vamos a tener que estar en la oficina. A mí se me olvidó, lo tenía en mis notas, yo tengo equipos completos en Silicon Valley que no han trabajado desde casa ni un día. Es decir, y estoy seguro que muchos de vosotros que trabajáis en el día a día en la oficina o que tenéis equipos, poniéndolo porque hablamos al principio de los data centers. ¿Qué creéis que están haciendo los empleados, los facility managers de data centers en el mundo? En todo el mundo. Trabajando como locos desde la oficina. Yo creo que en el caso nuestro, y por eso
creo que nuestra profesión, como decía Tanishka, va a tener va a rebotar de la crisis de una manera muy, muy reforzada. Nosotros somos necesarios. Habrá que estar en la oficina. También habrá ejecutivos, managers que podrán trabajar remoto. No lo niego, pero la gran mayoría de los empleados de empresas como CBRE, desde los centros de trabajo, que estamos apoyando. Espero haberte respondido, Josep. Muchas gracias. Ok, paso la palabra a... espérate, paso la palabra a María José. María José, ¿estás ahí? María José Alzuria. Sí. Manuel, no sé si te estás equivocando. No. Soy Marta Paniagua. Ah, Marta. perdón. No sé si hay una María José también, yo no la veo en el panel. Vale. Es que yo no quería decir con el nombre que has puesto aquí en el chat. Sí, vale. Es que es el de, perdón, es que es mi cuenta en clave. Vale. Okay. Sí, soy Marta Paniagua. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Manuel, y a todos los demás por organizar esta sesión. Es fantástica, me está encantando. Y bueno, yo tenía una reflexión por un lado. Soy técnico en prevención de riesgos laborales. Muy interesada en el Facility Management porque lo considero clave fundamental para el bienestar de las personas en el trabajo, no solamente físico, sino también emocional. Y esta es una parte que con el COVID pues vamos a tener que aprender y reforzar todos. No solamente cuidarnos del espacio físico, sino un poco tener la oficina como si fuera nuestro nidito y estar cómodos allí. En cuanto al teletrabajo, yo llevo ya bastante tiempo haciendo teletrabajo, ¿vale? En algún caso lo hemos llamado movilidad, últimamente ya se llamó teletrabajo, ¿vale? Hay una nota técnica de prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Salud español, que es la 412, que habla ya del teletrabajo, cómo evaluar, cómo valorar, todo esto de lo que estabais hablando, ¿vale? Un esquema de cómo poner en marcha el tema del trabajo, porque hay muchos aspectos no solamente físicos que hay que tener en cuenta. Uno de ellos, que no habéis comentado, es el tema de la relación jerárquica y el responsable. El responsable, en mi experiencia, considero que es clave para que sea exitoso el teletrabajo. Y de hecho, en estos momentos que vivimos, lo estamos notando todos, creo. ¿Vale? Según el responsable que tienes, ha sido más fácil teletrabajar o ha sido una verdadera pesadilla. Aparte del tema físico, bien decía un compañero anteriormente, no sé si era Víctor o quién era, no está regulado tal cual, ¿vale? Sí que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en principio en España, aplicaría, pero no aplicaría al ámbito privado. Entonces, lo que se hace, como no está explícitamente dicho cómo se tiene que hacer, lo que se hace es un contrato entre las partes y lo que no cubre la empresa queda, digamos, a criterio de autoevaluación del trabajador. Porque, claro, ir a cada casa de cada uno a valorar si su casa es adecuada o no al trabajo, si ya es difícil evaluar los espacios de trabajo, no sé cómo evaluaríamos las casas de cada uno. En Estados Unidos me gustaría saber, porque sí que son bastante pioneros en este tema, me gustaría saber, y ahí viene mi pregunta, cómo gestionáis y cómo interrelacionáis el tema de la gestión de los espacios de trabajo, más en la línea de Facility Management, con lo que serían los requisitos del Health and Safety. No sé si hay una reglamentación tan fuerte y tan estructurada como tenemos en Europa y en España, o queda más en la línea, digamos, de la consultoría o de la voluntariedad de la empresa de cuidarse del Health and Safety. ¿Cómo se instrumenta esto en Estados Unidos? Marta, muchas gracias. Estás en el lugar adecuado. Si nosotros necesitamos en este grupo de Facility Manager muchos especialistas en seguridad y salud. Y de hecho, está siendo cada vez más, y si vais a IFMA, no sé si la ACFM lo tiene, pero IFMA tiene un grupo de trabajo muy importante en seguridad y salud asociada al workplace. Y agradezco tu comentario. Es verdad que hay documentos, pero
en principio la empresa te provee la oficina y durante la pandemia hemos estado en casa y todo ha quedado como en un limbo. Sobre tu pregunta, no hay legislación más fuerte en temas de seguridad laboral que la de Estados Unidos. Es decir, las OSHAs son las normas que rigen y prácticamente en el mundo entero la Comunidad Económica Europea ha copiado las OSHAs. Empezaron mucho antes. Hay una historia, tú probablemente eres un especialista y lo conoces mejor, pero aquí hay que implementar, aquí no hay voluntariedad ninguna. Aquí es por ley. Aquí hay que tener seguridad y salud. Aquí hay que tener personal preparado. Aquí hay que tener responsable que firme documentos. Y hablando en plan amplio del workplace, porque nosotros estamos pensando que workplace solo es oficina y la vuelta a la oficina, pero estamos hablando de gente que trabaja como los facility managers, los ingenieros de edificios, los electricistas, en un medio muy, muy peligroso. Es decir, trabajan con alta tensión, trabajan en altura, trabajan en espacios confinados, hay que cerrar llaves para que no la presión no les mate cuando abran una de las tuberías aguas abajo. Entonces, todo eso está más que regulado. En el caso nuestro, yo te hablo por mi experiencia particular, tanto desde Johnson Control a CBRE, la seguridad es una obsesión muy por encima de los requerimientos de OSHA. Las empresas con las que trabajamos, y en Silicon Valley especialmente, hay mucho de ello, porque Estados Unidos es un país sobre legalizado, le llamaría yo, comparado con Europa. Aquí te pueden demandar por absolutamente cualquier cosa y ha sido uno de los grandes problemas en esta pandemia, cómo reaccionar a ciertas situaciones que no teníamos previsto, como por ejemplo tomar la temperatura de un empleado. El empleado se puede negar a que le tomen la temperatura, porque es un dato muy personal suyo, ¿comprende? Entonces, ¿cómo hacer eso? Durante la pandemia, y era cuando me refería a la nota, a lo que comentaba Francesca, se pueden hacer cosas que probablemente no se van a poder hacer después de la pandemia. Que sea, y una de ellas en Estados Unidos va a ser tomar la temperatura. Si el empleado te puede decir qué temperatura tiene, él te la puede decir. Y puede tomársela voluntariamente él mismo, pero no puedes tú tomar la temperatura. Esto no es China, esto no son... Yo recuerdo el SARS, cuando Rusia, cuando la primera oleada de estas pandemias, y yo en esa época viajaba mucho a Rusia, y tú llegabas en un avión y te tomabas la temperatura, si tenías 37,5, en el mismo avión te quedabas y te mandaban para atrás, sin ningún tipo de respuesta. Oye, lo sentimos, no puedes entrar. En muchos países se pueden tomar esas medidas, pero en un entorno laboral eso es imposible. Yo creo que, como decía Víctor, habrá que desarrollar nuevas normas, especialmente en cuanto a el trabajo de casa, si la empresa no te provee del espacio laboral en un centro de empresa. Pero fíjate, voy a comentarte una cosilla, porque lo dije al principio que lo iba a mencionar. Yo creo que a pesar del descalabro de WeWork y de todo lo que pasó, que yo creo que nada tiene que ver con el modelo de negocio, que es muy viable, en el cual prácticamente todos estamos ahora trabajando, el modelo de trabajo ágil, de tener oficinas donde tú puedas ir y tener un touch base, conectarte y trabajar. Yo creo que eso va a ser una solución de desahogo para las oficinas que no van a poder acoger a todos los empleados porque se va a disminuir la densidad. Y Eric Schmidt, uno de los principales disruptores de este discurso de la oficina sí, oficina 2, no, fue alrededor de mediados de mayo. Eric Schmidt, que fue el CEO de Google, dijo que lo que él cree es que va a aumentar la necesidad de espacio de trabajo, porque lo que va a haber es una oficina más amplia, y donde antes, y yo he sido parte de ello y me avergüenzo de ello, de crear espacios muy condensados de trabajo, donde probablemente no pasaríamos ninguna normativa de seguridad y salud, especialmente en lo que es call centers, donde se daba 5 metros agregado de espacio de trabajo por empleado. Probablemente iremos a un espacio total de 20 a 30 metros, teniendo en cuenta la circulación de pasillos, la utilización de los baños, los lugares de comida, donde habrá que estar separados. Entonces, él decía en mayo, y todo el mundo dijo, pues está loco, pero la realidad es que probablemente haya necesidad de más oficinas en el futuro. Luis. Ojalá, porque vivimos de ello. Oye,
Dejo Manuel, paso. no sé si hay otra pregunta, pero me tengo que ir. Sí, por eso dejamos a Ricard. Es que también en 3 minutos tenemos que acabar. Muy rápido, Ricard. ¿Ricard? ¿Querías hacer una pregunta? Mira, no voy a Pues otra call y vosotros tenéis que cerrar esta. Efectivamente. Ha sido un placer enorme. Manuel, una vez más, gracias. Gracias a los que me conocen que han venido aquí más por ayudarme. Espero que haya sido útil a todos y ha sido, oye, me he sentido muy bien pudiendo contar mis experiencias y he aprendido mucho. Gracias por las preguntas porque me hacen reflexionar. Muchas gracias, Luis. Ha sido un verdadero placer y gracias a todos los asistentes. Cierro la grabación.